Y nos acordamos, ¿no? Bueno, estamos hablando de la tierra buena y de la tierra mala. O sea, esto, como le dijera, esas cuestiones de discutir con otras religiones, eso no deja absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso a mí no me va a beneficiar. Eso me va a hacer ponerme descontencioso con la gente defendiendo algo que lo que apenas yo estoy siendo enseñado por el Señor. Estoy en un proceso de aprendizaje. Y si yo fuera un maestro tampoco alegaba con esas personas, porque eso es perder el tiempo. Si la palabra no es para contienda, sino para edificación. Si una persona de esas quiere aprender, con mucho gusto se le dedica tiempo a enseñársele. Si no quiere aprender, con mucho gusto no se le dedica tiempo, así de sencillo. Porque es que esto es como un regalo que Dios le da a uno. El que lo comienza a entender esto, el que comienza a ver cómo son las cosas, se comienza a edificar a sí mismo por medio de la palabra y él va creciendo. Los otros están en su contienda, los otros están defendiendo su religión porque no defiendan al Señor. Y es lo que defienden su religión, donde ellos conocieron supuestamente al Señor, porque ellos no defienden al Señor, sino sus dogmas y sus doctrinas, que finalmente terminan negando al Señor con doctrinas erróneas que realmente no llevan a nada, porque eso Pablo decía que las contiendas no llevan a ninguna edificación, realmente. Entonces, nosotros tenemos que meternos en entender cuál es la razón por qué realmente existe el hombre, para qué existe el hombre, cuál fue la razón en el momento que Dios lo creó sobre la tierra. La razón por la cual Dios creó al hombre es porque Dios quería compartir su gloria. Si nosotros nos fijamos en el universo, Dios es un ser que no se puede decir que llena el universo. Dios no llena el universo no es nada en Dios. Dios no puede llenar el universo si el universo es un puntico en Dios, por decir así. Este es Dios. Hay un versículo bíblico que dice por decir así, que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Este es Dios. Ese punto es el universo. Entonces Dios no llena el universo es algo insignificante en Dios. Entonces, partiendo de ese punto de vista, nosotros decimos, ¿cuál es la razón por la que Dios piensa en un ser que es insignificante delante de Dios? Llevarlo hasta su gloria eterna, compartir con ustedes su gloria. Cuando dice que, ¿cómo es que dice el versículo? Creo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No da su gloria ni su alabanza a escultura. Él está hablando de otros dioses, no está hablando del hombre. Él quiere compartir su gloria con sus hijos. Y aquí es donde se desprende el tema de la unidad de Dios. ¿Cuál es la razón por la que existe el Hijo de Dios? ¿Cuál es la razón por la que nosotros existimos delante de Dios? Es un propósito que Dios tenía en su corazón de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros aparecemos en el contexto de Dios y lo que estamos viendo es lo que nosotros somos una esencia que hasta el momento del hombre conocer el bien y el mal no tenía ningún destinatario, por decir así, no sabía para dónde, de quién era o para dónde podía pegar. Solo hasta el momento que el hombre conoce el bien y el mal es cuando se da cuenta de dónde él quiere ser, porque usted define su corazón. En el momento de aparecer el mal y aparecer el bien, el ser humano se hace al lado de alguno de ellos, o sea, del bien o del mal. Entonces, los que son de Dios, Dios no los obligó a que se hicieran al lado del mal. Dios, al lado del bien. Dios no los obligó. Ellos, de corazón, se hicieron al lado del bien. Al hacerse al lado del bien, se hicieron al lado de Dios. Se autoeligieron desde antes de los tiempos de los siglos para pertenecer a Dios, y desde esa época Dios los engendró como sus hijos. Entonces aquí ya nosotros estamos en este aspecto mirando realmente cuál es la razón de la que la gente, por ejemplo, hable de dividir o de decir que Dios es un ser que se puede dividir. Dios es el Padre. No hay otro Dios fuera del Padre. Dios no se hizo carne. Dios manifestó a su Hijo en carne, que es diferente.
pero también el Hijo tenía su protagonismo, porque el Hijo, así como nosotros somos tierra, Él también era tierra, también tenía su propia esencia. Su esencia humana fue manifestada aquí, o sea, fue manifestado como hombre y adquirió su esencia humana igual que todos nosotros. Por decir así, este era nuestro Señor Jesús, era tierra también, pero en su esencia Él tenía que tener la misma reacción que nosotros. Él no conocía el bien y el mal, pero cuando Jesús viene a esta tierra, Él no recibió el conocimiento del bien ni el conocimiento del mal. Jesús recibió la verdad. Ahí está la diferencia. Él no tuvo que pasar por el proceso que nosotros vamos a pasar y que estamos viendo al ser buena tierra y al ser mala tierra. Viene el proceso para identificar qué clase de tierra es. Jesús vino identificado desde antes de los tiempos de los siglos, porque salió de las propias entrañas de su Padre. Y Él mismo anheló la gloria de su Padre. Claro, hubo otro hijo de Dios, que es Satanás. También salió de las entrañas de su Padre, pero este era mala tierra, mala esencia, y Él inventó el mal como su propia realidad, como su propia verdad, por decirlo así. Pero Jesús aborreció el mal de su propio corazón. Esto fue conocido antes de los tiempos de los siglos. Y entonces Jesús no fue manifestado como nosotros, porque nosotros somos y aparecemos a través de Cristo en este mundo, porque Dios lo primero que engendra en su propio ser fue su propio Hijo. Entonces aquí es donde, pues, para hablar también de esto, tenemos que entrar a hablar pues de lo que estamos hablando ahorita, de la unicidad, de la unidad, lo que la gente lo quiera llamar. Esto no tiene discusión. Existe el Padre eterno, el cual engendró su propio Hijo de su propia entraña, y a través de su Hijo nos engendró a todos nosotros, y aparecimos todos nosotros que también teníamos que dar un fruto de corazón para poder llegar a ser participantes de la gloria del Hijo de Dios. Una preguntita, ¿de Dios puede salir algo malo? No. Satanás. Por eso. Pero no era malo. Ahí está la diferencia. Satanás no era malo cuando salió de Dios. Él se volvió malo, él creó su propia maldad cuando se rebeló contra Dios. Hasta que salió mal. Exacto. Sale perfecto, sale puro de Dios. Era luz. Y la Biblia da testimonio de qué clase de ser era ese. Pero ¿cuál fue el problema de Satanás? Todos los seres que existen sobre este planeta tienen la oportunidad de rebelarse, de decidir ser, de sí mismos ser alguien, no obligados por Dios, sino saber que aunque yo estoy aquí, puedo yo cambiar de opinión y rebelarme contra Dios de mi propia naturaleza si quiero. De pronto aparece la rebeldía en mí y digo, no, yo me voy a sujetar a mi Padre. Entonces yo mismo comienzo a luchar contra mí mismo y yo mismo me voy declarando como buena tierra delante de Dios. Eso es lo que ya Dios llama la propia elección de cada persona. Uno elige su destino, uno elige su vida. Dios lo que hace es coger esa persona que en su corazón lo eligió y comenzar un proceso hasta llevarlo a la gloria eterna. Comienza en debilidad, como comenzó nuestro Señor Jesús, fue manifestado en debilidad. Por eso la Biblia dice, al ser manifestado Jesús en carne, Dios no fue manifestado en carne, el que fue manifestado en carne fue el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo del Padre. Entonces, Él cuando llega aquí, en la presencia de Dios, ya Dios lo ha experimentado, ya Dios lo ha, por decir así, lo ha examinado completamente y vio su corazón. Entonces Él no tiene el mismo proceso que nosotros tenemos. Él tiene un proceso totalmente diferente, porque en Él fue que Dios creó todas las cosas. En Él fue que Dios creó este universo inspirado en su Hijo. Luego aparecemos nosotros. El Hijo ya va a estar protegido por Dios en la medida que el Hijo se sometiera al Padre, porque aquí es donde comienza el pecado del ser humano. El hombre común y corriente como Adán iba a estar sometido, iba a estar